Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Aquí hace mucho, un poco de frío, terminó la lluvia en la Ciudad Vieja. Arrancamos a las 19:02 con Oscar en controles de emisión de La Máquina, va piloteando La Máquina de Pensar hoy. Amigos, en una semana que viene, y que ya está promediando, viene surtida. Ya estábamos hablando con Rafael Courtoisí y con Mercedes Rosende, con Rafael en torno a su última novela que se llama El libro de la desobediencia, y en torno a un seminario que va a dar que se llama El arte de pensar. Y hoy vamos a seguir hablando sobre el arte de pensar, sobre Nietzsche en el Uruguay. Pero antes de arrancar La Máquina de pensar, quiero darles dos informaciones. Una, es de mañana viernes, 21 de abril, a las 19 horas, se va a presentar un libro muy importante de Jorge Arbeleche. Fue editado recientemente en la ciudad de Madrid, es una edición española. No sé si va a estar en librería, va a haber poco seguramente. Va a ser mañana en el Centro Cultural de España a las 19 horas. Van a estar acompañando a Jorge Arbeleche. Este libro se llama Peregrino, para la presentación de Peregrino. Los poetas Mariela Nigro y Jorge Castro Vega. Y va a haber también, y para aquellos que quieran, a veces suele haber música en las presentaciones. En este caso va a haber una especie de recital poético de lujo. Va a estar Estela Medina y Jorge Bolani leyendo, haciendo una lectura de poemas. Así que mañana viernes a las 19 horas, ya lo saben, en el auditorio que se llama Estela Medina, es un lindo teatrito que tiene el Centro Cultural de España, se presenta el libro Peregrino de Jorge Arbeleche. Están todos obviamente invitados, aquellos que quieran ir. Y hoy jueves, va a haber una presentación en torno a un evento que ya es a esta hora debería estar arrancando, pero normalmente no arrancan justo estas cosas en puntuales. En la Casa de los Escritores va a haber un evento en torno al poeta Rafael Alberti. En esta ocasión va a estar la profesora e investigadora Alicia Cañazo, que es coautora del libro Rafael Alberti, María Teresa León y Aitana Alberti en Uruguay. Así que incluso se va a proyectar un cortometraje, El refugio del poeta, dirigido por Diego Fischer. Mirá vos, que se trata de ese mismo tema. Ustedes saben que Rafael Alberti vivió ahí en Punta del Este. Y va a estar el cantautor Federico Miralles interpretando textos de Rafael Alberti. Presenta Eduardo Nogareda. Todo esto es ahora mismo, así que los que nos están escuchando, si quieren ir, tienen que ir ahora. Arrancará, supongo yo, 7:30, en el Mercado de los Artesanos, de la Abundancia, ahí en San José y Yaguarón, aunque no se llama Yaguarón de ese lado, pero San José y Yaguarón, ustedes saben, en el primer piso, a la hora, ya la dije, y esto es en la Casa de los Escritores del Uruguay. Hechas las presentaciones, vamos a arrancar ya mismo La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Va a ser el único invitado, José Pablo Drebs, ¿cómo se dice? Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Normalmente siempre me decían Dreus acá en Uruguay. Ajá. Es un apellido alemán, es Drebs, pero se acepta Dreus totalmente, porque desde la jardinera hasta la universidad siempre me dijeron Dreus. José Pablo Drebs es profesor de alta dedicación en antropología en el departamento de formación humanística, profesor en Facultad de Ciencias Empresariales. También tenés doctorado en filosofía en la Universidad de Valencia. ¿Esto dónde es? ¿En qué universidad es? Es la Universidad Pública de Valencia. Sí, yo hice mi licenciatura aquí en UDELAR, de filosofía, y luego, por razones personales y otros motivos más, viví 8 años en España, donde hice maestría y doctorado en la Universidad Pública de Valencia. Ajá, perfecto. ¿Y ahora trabajás en...? Trabajo en la Universidad Católica, como acabas de decir tú, y en la UDELAR, en el Instituto de Historias e Ideas, y hago un seminario en el IPA. Es decir, me voy repartiendo como la gran mayoría de los docentes en este país. Pablo tuvo la gentileza de acercarnos acá a La Máquina de Pensar, un libro que es una especie de tesis, ¿no? ¿O es un Exactamente. estudio, ¿no? Aquí es un libro que tiene 128 páginas, pero es el resultado de una tesis doctoral que tiene más de 300. Claro. Por lo tanto, es un libro que se ha trabajado mucho posteriormente, de cara a la publicación. Para poder ser leído, digamos, no solamente por el tribunal, sino para tratar de darle otro aire, ¿no? Otra fluidez, que realmente la tiene. Exactamente, esa es la idea. Yo lo menciono igual ahí en los agradecimientos, por ejemplo, Leandro Delgado, que me ayudó mucho, que es de la Universidad Católica, a pulirlo en cuanto a lo que es la escritura, y sobre todo a quitar algunos aparatos metodológicos que, como tú muy bien dices, están más de cara al tribunal de la tesis
doctoral, claro, que a un público más amplio. Esto es algo creo que bastante reciente, por lo menos me están llegando a mí estos libros, claro, editados por CSIC, por la CSIC, y vienen todos con la misma tapa. Me vino uno también de Elisa Bloch de Beer y de Alma Bolón también en su momento, que también son trabajos publicados por la CSIC. En este caso, tu trabajo es un trabajo que llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención porque es Nietzsche en el Uruguay, ¿no? O sea, ese gran filósofo, extraordinario filósofo alemán en Uruguay, 1900-1920, y la lectura de Nietzsche en Uruguay por José Enrique Rodó, Carlos Reiles y Carlos Bá Ferreira, ¿no? Entonces, para empezar, llama la atención por qué hacer tratar de investigar cómo fue recibido este filósofo, que uno leyendo tu trabajo, lo primero que se da cuenta es que Nietzsche es muy mal leído, y lo dice incluso Bá Ferreira, dice, hay algunos que no son mal leídos, algunos que se opina de síntesis y luego de lo que dijeron de esa síntesis se divulga, dice, entonces con lo cual se distorsiona totalmente. Yo, perdona que simplemente esto, hace dos noches vi una película norteamericana que es muy recomendable, pero es de género de terror, en donde hay un monstruo, digamos, alguien que se convierte en un monstruo, se llama Split, donde el protagonista tiene 23 personalidades, y la última de ellas es como un compendio, digamos, de esto que estamos hablando, de lo que sería Nietzsche, el superhombre, la bestia, lo que es la superación, digamos, del género humano, ¿no? Y de que con el dolor se hace el parto, digamos, a la nueva figura, en fin. Esto es un compendio muy resumido en una película de terror, pero era muy, muy prolijo de este malentendido, claro, que hay, digamos. Sí, hay un gran malentendido en relación a lo que son las interpretaciones de la obra de Nietzsche, es decir, el efecto de las interpretaciones de la obra de Nietzsche. Antes de pasar a esto, te contesto un poco lo anterior. La génesis de esto tiene su origen en que yo estaba muy interesado en Carlos Bá Ferreira, concretamente. En Carlos Bá Ferreira, su obra en concreto, su lógica viva, y Bá Ferreira me llevó a Nietzsche. Y fermentario. Es una palabra justamente con la cual él utiliza para interpretar a Nietzsche lo fermental, lo que aún no está elaborado, ¿no? Y a partir de ahí sí me concentré en Nietzsche. Bueno, luego por una cuestión más metodológica y de hacer una tesis doctoral, tuve que incluir a más autores y hacerlo en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque ya habían precedentes de estos estudios, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile, sobre todo en España, ni que hablar en Alemania, Francia, de las historias de las interpretaciones de la obra de Nietzsche, porque como tú decías al principio, y tomando el ejemplo de la película que nombrabas, hay malas interpretaciones. Malas interpretaciones no quiere decir que estén mal hechas, sino que se ha tergiversado o que se basan en parcialmente, en cosas parciales, ¿no? O se basa, por ejemplo, en metáforas y se toman literalmente, digamos. Y por otro lado hay cuestiones histórico-críticas que tienen que ver con el papel que jugó la hermana de Nietzsche en su obra. Y de todos modos también... Y la simpatía con el nazismo. Exactamente, ese es el punto. El punto es que la hermana lo que hizo fue, para lograr apoyos y recursos, vincular la obra de Nietzsche con el nazismo. Por ejemplo, y acá yo lo digo, pero esto está ya muy documentado, aunque es una pena que hoy aquí en Uruguay encontremos este libro de Nietzsche, que no es un libro de Nietzsche, que por ejemplo La voluntad de poder. La voluntad de poder es un libro que Nietzsche nunca quiso publicar. Sin embargo, lo encontramos en todas las librerías. La voluntad de poder lo publicó la hermana con fragmentos de Nietzsche, que fue recopilando de un lado para el otro, arreglándolo y acercándolo al ideario nazi de la época. Bien, ese libro sirvió de sustento ideológico para gran parte de la filosofía nazi. Claro. Luego tuvo que haber una depuración de todo eso que aún persiste, y aún se siguen haciendo estudios críticos de la obra de Nietzsche, de qué es lo que dijo Nietzsche o no. ¿Qué es lo que dijo Nietzsche o no dijo Nietzsche? Y ahí los grandes investigadores son los italianos. Y ahí, perdón, hay otra cosa también, digo, para un poco, yo no soy un experto en Nietzsche, pero digamos, el aforismo que él cultivó, ¿no? Y la poesía que él cultivó
hace que sea también como más fácil, digamos, de cambiar. ¿Me explico? O sea, yo no puedo agarrar el Capital de Marx y si lo cambio digamos, le cambio los capítulos, pero los mantengo, digo, ese libro se mantiene, digamos, más o menos, ¿no? Ahora, si los aforismos saco la mitad y los cambio de lugar y no sé qué, eso te puede dar otro efecto. Exactamente, eso es una cuestión hermenéutica, una cuestión de interpretación, y por lo tanto la obra de Nietzsche, que es una obra compleja y es una obra abundante, es decir, hay mucho, Nietzsche escribió mucho, era utilizando el título de tu programa, una máquina de escribir, murió joven, pero desde los 12 años hasta que queda loco, él sigue escribiendo, de hecho están las cartas de la locura, y para tener una idea general hay que manejar, digamos, básicamente toda la obra de Nietzsche para poder saber articular y poner en conexión estos aforismos de él con otros aforismos de otras obras, de otras épocas, y así armar una especie de rompecabezas hermenéutico para justamente no caer en esos malentendidos que normalmente se pueden caer. Eso no quiere decir que hayan interpretaciones, por ejemplo, por tirarte una, que en el Zaratustra, así habló Zaratustra, en un pasaje concreto, Nietzsche dice, hablando del tema del feminismo, ¿no? Y Nietzsche dice, si vas con mujeres no olvides el látigo. Bien, estaríamos todos horrorizados. Claro, pero si eso lo sacamos de contexto, tenemos que ver qué es lo que busca Nietzsche decir, si vas con mujeres no olvides el látigo. No, remite a un tema y a un contexto mucho más profundo y no simplemente tomar ese aforismo y decir, miren, Nietzsche era misógino. Sí, de acuerdo. Aquí hay un epígrafe de tu trabajo, que bueno, en realidad es del prologuista, ¿no? Sí, de Joan Linares, que fue mi director. El epígrafe es de Nietzsche y dice lo siguiente: uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos, otro, a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. Esto obviamente a Carlos Bá Ferreira le hubiera fascinado, digamos, no sabemos si lo leyó exactamente, pero es exactamente el temperamento de Bá Ferreira. Y me entero por tu libro, yo no lo sabía, que en esa generación del 900, que estamos hablando quizás la generación más importante que tuvo el Uruguay hasta el momento, ¿no? Como país, como nación, intelectualmente, poéticamente, la generación del 900, me enteré ahí por tu libro de que Bá Ferreira fue el primer lector en sentido filosófico, digamos, el que le dio importancia y el que para escándalo de su época, en su momento, lo recomendaba, 2 libros, recomendaba a los jueces de 15 años, ¿no? 16 años. Exactamente, Bá Ferreira, en 2 cursos, él tenía la cátedra de conferencias, una cátedra de conferencia libre, donde ya se le permitía, dado que ya era una persona reconocida, dar cursos de autores que a él interesara. Y en una de esas conferencias en 1912 o 1915, no recuerdo bien, que luego reproduce en 1920, da unas 8 o 10 conferencias sobre Nietzsche. Creo que fue en la Universidad de la República. Pero lo que uno se imagina, a mí me sorprende, es que tenemos el perfil que tenemos de Bá Ferreira es aquel de que busca el consenso, que busca la verdad, digamos, el que busca la gradualidad, el que busca la higiene en el debate, no, tratar de poder debatir y no caer en falsos supuestos. Y por otro lado tenemos el estereotipo que yo tengo, por lo menos de Nietzsche, es la de el látigo, ¿no? No el látigo de la mujer, sino el látigo verbal, ¿no? El hombre que dice las cosas como si fueran de una vez y para siempre. Creo que ahí la línea para poder ver qué fue lo que impactó a Bá Ferreira de Nietzsche se resume en un libro de Bá Ferreira que resume prácticamente toda su obra, que es Fermentario. Fermentario, justamente como indica la palabra, Bá Ferreira, ve a Nietzsche como un pensador fermental. Porque es un pensador justamente que no nos da un producto elaborado, no nos da doctrinas hechas, sino que exige pensar por sí mismo. No, te exige interpretar y no te da un sistema. Exactamente, y la idea es que no te da un sistema, sino que te da ideas a tener en cuenta, pues uno de los temas clásicos de Bá Ferreira, y a su vez tiene ese don o esa fuerza Nietzsche de conquistar con la palabra y de llegar a esos lugares que no se llegaría de un modo racional o sistemático, que Bá Ferreira dice, bien, aquí está la levadura para pensar, bien, aquí está, por ejemplo, cuando él, en 1915, cuando Nietzsche aún no era interpretado como filósofo, sino como solamente los leían los artistas, los literatos, los novelistas, Bá Ferreira en esa época, 1915, lo lee como filósofo, porque dice, bueno, aquí tenemos a un filósofo a la talla
de Bergson, filósofo francés de la época muy importante. Sí, era él imposible. Y William James, del pragmatismo. Y dice algo mucho más importante, Ferreira. Dice, todo lo que William James y Bergson escribieron en 3 o 4 o 5 libros acerca de qué es la conciencia, acerca de qué es el lenguaje, acerca de qué es la escritura, Nietzsche lo dice de una manera magnífica en pocas palabras. En un aforismo. En un aforismo dice, de este aforismo sale todo William James y de este otro aforismo sale Bergson, ¿no? O sea, la conciencia. Y bueno, uno se queda sorprendido por esos dos aforismos que él menciona, que son extraordinariamente profundos, ¿no? Entre otras cosas, de memoria te lo digo, pero de Nietzsche una de las cosas que dice es que vemos a las cosas como si fueran cosas, las separamos, creamos un vacío entre una cosa y otra cosa para que nuestra mente pueda manejarlos, pero en la realidad todo es un continuo, no hay límites, no hay una separación, y entonces ya estamos partiendo de algo, una forma de pensar errónea, y encima de esas cosas hacemos sistemas con esas cosas. Exactamente, de hecho esa es la clave que vincula a Nietzsche que Ferreira vincula a Nietzsche con William James, la conciencia, que es una corriente continua y que no se puede sistematizar, pero tiene que ver también mucho con el lenguaje y con la escritura. Claro, perdón, lo del lenguaje tiene que ver porque ahí interviene, nosotros vemos las cosas, las separamos mentalmente, hacemos como que están separadas y ¿no? Y realmente no están, y sin embargo, bueno, estamos acá justo con eso. Se ve que, y sin embargo, ocurre que es todo mental, pero no es todo mental, es todo a nivel de lenguaje. Ese es el punto clave, es todo a nivel de lenguaje, a nivel de palabra. La importancia de Nietzsche es que hay un desplazamiento de lo que normalmente en la tradición occidental filosófica se ha entendido que era la verdad. Es decir, cómo conceptualizamos a la verdad como una relación entre unos supuestos lingüísticos y el mundo. Nietzsche dice que no hay esa relación, no existe, porque no existe un mundo independiente del lenguaje, sino que el mundo es creación de ese lenguaje. Claro. Y por lo tanto lo que hace Ferreira es apropiarse de esa idea y vincularla con la idea de conciencia de William James. ¿Y qué queda? Por lo tanto, lo único que queda es la creación. Y ahí justamente por eso los artistas le interesan. Sí, la creación, o lo que queda también una cosa que bueno, pero ahora vamos a hacer una pausa, una palabra que Ferreira creo que inventó y que usaba mucho y que a él le sirve para este fermento, que es el psiqueo, ¿no? O sea, esa cuestión que está previa al pensamiento y que es esa corriente continua que tenemos de psiqueo, que es una actividad psíquica, que no son pensamientos redondos, cerrados, y que dice que ahí es donde está la mayor originalidad de las personas, ¿no? Digamos, o de los filósofos, ¿no? Pero Pablo, aguantamos un poquito, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el profesor Pablo Drews en torno a este libro llamado Nietzsche en Uruguay, 1900-1920. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con Pablo Drews de Nietzsche en Uruguay. Él es un profesor, un experto en filosofía, un especialista, y esta es su tesis que está hecha obviamente ya formateada o editada para libro, y es un libro muy ágil, de lectura muy ágil, realmente muy interesante. Nietzsche en Uruguay, 1900-1920. Comenzás con la recepción de Nietzsche, de este escritor tan impresionante, digo porque es un filósofo, pero es un escritor también, ¿no? O sea, hacía filosofía al nivel de la poesía, digamos, ¿no? Por eso tiene la polenta que tiene, digo, uno puede discrepar y con algo típico de la poesía o de la literatura es precisamente la hipérbole, ¿no? Poder exagerar, ¿no? Para que eso genere intensidad, ¿no? Y en el caso de Ferreira, él llega a decir que parece lo contrario a Ferreira, ¿no? Un tipo calmado, consensuado. Su prosa precisamente es bastante amortiguada en ese sentido, muy clara, aunque parece escrita hace 15 minutos, ¿no? Es muy moderno. Nietzsche no parece del siglo XIX, y Rodó también parece del siglo XIX, pero... Y dice esto Ferreira cuando le planteaban de que él recomendaba leer al filósofo alemán, a Nietzsche, que me sorprendió, para aprovechar el resto, decís vos, ¿no? Voy a leer tu libro, la levadura para pensar aquello que todavía no ha sido sistematizado en su totalidad, aquello que se resiste al conjunto y que sin embargo permanece. Quizás el valor de esta idea, que es difícil de expresar, se asemeje a esto, y esto dice Ferreira.
Dice Eva Ferreira, cuando despertamos de un ensueño, nos disponemos a veces a narrarlo, o ya sabemos de antemano que nuestra narración no producirá sobre los demás la impresión de terror, o de dolor, o de beatitud, o de algo innombrable que en nosotros nos acompañaba el ensueño. Pues bien, si hay algo que dé un poco de ese efecto, alguien que haga sentir de un modo más coloreado, más caliente que la manera en cómo sentimos en nuestra vida habitual, es, por cierto, Nietzsche. Está bárbaro. Esa frase de Eva Ferreira es espectacular. Sin duda todo eso tiene que ver con lo que mencionabas hace un rato, con el tema del psiqueo, ¿no? El psiqueo, esa conciencia profunda, esa inteligencia que no puede ser expresada totalmente a partir de un lenguaje sistemático, racional, sino que necesita otros medios. Y bueno, Eva Ferreira encuentra en Nietzsche que es ese pensador cálido, que se expresa a través de colores, claro, que en 2 o 3 frases te dice mucho, y que justamente eso fermental que permite llegar a otros lugares con el lenguaje, que el lenguaje sistemático no permite, claro, por su propia naturaleza. Decíamos afuera del micrófono, decíamos que estamos hablando de fines del siglo XIX, esta es la generación del 900, donde lo que imperaban eran los grandes sistematizaciones, las grandes ingenierías, los grandes metarrelatos. Y entonces estoy pensando en Hegel, en Marx, en todos los que se... Bueno, el que estaba de moda en ese momento era Herbert Spencer, ¿no? Herbert Spencer, que bueno, y había otros, digamos, todos con grandes sistemas, como si fuera el pensamiento fuera una botánica, ¿no? O una zoología, que todo correspondiera con todo, digamos, habría que explicar una cosmovisión prácticamente. Y estos, Nietzsche, en primer lugar, ¿no? Y obviamente Eva Ferreira, y yo te decía también Unamuno decía también que ¿por qué lo que yo digo tiene que tener un sistema? ¿Por qué? Porque si la tradición española no es de sistema filosófico, ¿por qué yo no puedo contradecirme? ¿Por qué yo no puedo decir una cosa y después en el mismo pensamiento decir otra? Y Eva Ferreira dice otra cosa que me llamó la atención, y vos la replicás, la citás acá, que en el libro Fermentario, que obviamente son aforismos y que está sacado de Nietzsche, está muy influido, dice, yo quiero un libro que sea de cosas, digamos, de palabras o de pensamientos que sean contundentes, o que no sean estirados, que no haya que estirarlo para el libro, dice. En filosofía hay muchos libros que hay que, yo diría que en novela, en literatura lo mismo, que son cuentos que se estiran para novela, todo para llegar al formato libro, dice. ¿Y por qué hay que encadenar el pensamiento al formato libro? Exactamente, sí, todo eso hay que tener en cuenta que Nietzsche en esa época funciona como un quiebre a nivel del pensamiento, ¿no? Si tú mencionabas a Hegel, Spencer, son grandes sistemas del pensamiento, y hay una frase muy famosa que se la atribuye a Nietzsche, que en realidad Nietzsche la dijo, pero se hace cargo de esa frase, la frase de Dios ha muerto. Ah, sí, esa es sí. Dios ha muerto es una frase filosófica muy profunda, que lo que hace Nietzsche no es el matador de Dios, porque siempre se ha ido, Nietzsche mató a Dios. Sí, o como que la celebra. Exacto. También parece. Sino Nietzsche lo que dice es, como si fuera un médico, tomar constancia de que en la cultura occidental, Hegel, Spencer, se han encargado de liquidar a Dios, que Dios en la cultura occidental ya no entra en esa ecuación. Sí, se quedó sin espacio. Quedó sin espacio, exactamente, Dios. Todo, con la idea de la ciencia que quiero explicar todo eso, se quedó sin espacio. Exactamente. Y justamente la idea de Dios, con lo que muere con la idea de Dios, muere el pensamiento. Así lo interpretaba Nietzsche, y también, en cierto modo, lo recoge, aunque no muy conscientemente a Ferreira. Con la idea de Dios muere también el pensamiento metafísico. Por pensamiento metafísico entendemos un pensamiento donde hay una idea casi absoluta, ¿no? Es decir, y la idea esa de ir más allá de la dimensión, digamos, tratar de otear un poco más, ¿eso no sería metafísica también, no? Eso sería, claro, pero por pensamiento metafísico entendemos la idea de un pensamiento racional que se va elaborando desde Platón. Perfecto. Platón, y que, tiene su culminen en Hegel y en los grandes pensadores sistemáticos. Se trata de una duplicación del mundo, perfecto, a través del lenguaje o a través de la razón, y representar este mundo a través de ese lenguaje o a través de la razón. Nietzsche se encarga de hacer pedazos, por decirlo de un modo, desde Platón
hasta su época a todos los filósofos, deja 3 o 4 vivos nada más. Y dice que lo que se han encargado es de duplicar este mundo, pero ¿por qué dice que se han encargado de duplicar este mundo a través de la razón? Y eso es la creación de la metafísica, porque no soportaban este mundo tal y como es. Como que hablan de otro mundo porque están hablando mal de nuestro mundo. Exacto, porque no soportan ver no soportan, digamos, el mundo con sus tristezas, el mundo con sus dolores, el mundo con sus partos, con sus alegrías, sino que el pensamiento metafísico, que tiene mucho que ver con la idea de progreso, la modernidad también, que Nietzsche es muy crítico con una idea de progreso, no es una idea que tiende hacia un mundo feliz, sino que lo interpreta como la historia de una decadencia. Y un escapismo también puede ser, ¿no? Y un escapismo, exactamente, un escapismo. Y eso es, por eso te hablaba anteriormente, un poco el quiebre de ese fin de siglo que marca que ya no es posible hacer pensamientos sistemáticos. Ya hoy tampoco nadie se atreve a hacer pensamientos sistemáticos. El siglo XX es precisamente la caída de todo eso, la ¿no? caída de esos grandes pensamientos, esos grandes relatos. Y bueno, Nietzsche es como, digamos, el pasaje justamente del siglo XIX a la inauguración de ese siglo XX, que en filosofía, novela, ya es no sistemático, pero podríamos decir fermental, aforístico. Sí. No, aparte, sobre todo, lo que quería Bas Ferreira, lo que parece más claro, es que quería incorporar para el pensamiento otras áreas, digamos, del ser humano, como puede ser la emoción, como puede ser el afecto, como puede ser la intuición, como puede ser otras áreas que no son las racionales y no son las de la lectoescritura específica. Él decía lo del psiqueo, es esa corriente de pensamiento que de repente no está formada realmente en palabras, o no está totalmente redondeada, ¿no? Exactamente, sí, el psiqueo que no está redondeada, que no se puede formatear en palabras. Y si pensamos en Nietzsche, eso está muy presente en uno de sus primeros libros, que es El nacimiento de la tragedia, y esa dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco, por decirlo rápido. Lo apolíneo es lo racional, lo dionisíaco es más lo intuitivo, aunque tiene muchos más matices. Bas Ferreira recoge todo eso y ve que el lenguaje también se puede expresar de los dos modos. Se puede expresar de modo apolíneo y de modo dionisíaco. ¿Cuál sería el ámbito más específico de lo dionisíaco en el lenguaje? El arte. ¿Y cuál sería el lenguaje más específico del apolíneo? La ciencia. Ahora, no están, como Bas Ferreira vieron, tú sabes muy bien, él se oponía a las falsas oposiciones. No es una falsa oposición el arte y la ciencia. Por el contrario, él dice que el arte y la ciencia deben caminar juntos. Claro. Y es lo que hizo Nietzsche. Esa es la obra de Nietzsche. Lo que hizo Nietzsche, digamos, me parecía, incluso era leído más por escritores, a veces que, como decías vos, como filósofos. Y en el caso también de Bas Ferreira, él lo que quería hacer también era tratar de siempre de comunicar, digamos, o sea que no solamente tratar de desentrañar el mundo, digamos, vos hablas del gradualismo de él para tratar de no caer ni en el dogmatismo, que parece muy fácil esto, todo el mundo decimos, el dogmatismo es horrible, todo el mundo habla mal del dogmatismo, pero caemos muchas veces en otro dogmatismo que es el relativismo, ¿no? O sea, que eso es decir, todo es relativo y eso es un dogmatismo también, ¿no? Y él, Bas Ferreira lo previó eso, lo previó. Exactamente, Bas Ferreira se podría encontrar en un punto medio, justamente esta idea de graduación de la creencia, graduar la creencia hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto donde podamos comunicar. El efecto último del lenguaje también es, en cierto modo, la comunicación, pero como muy bien lo dices, es no caer ni en un polo ni en el otro polo. En un polo porque el dogmatismo anula la comunicación, es decir, es la autoridad máxima, es la verdad absoluta de la metafísica, si quieres también, y el otro polo se relativiza todo el conocimiento. Podríamos decir que el otro polo lo que en el siglo XX se popularizó en la época del 70, los 80 con el término, no sé si bien o mal, posmodernismo. No, pero claro, estamos hablando del posmodernismo, la idea de que todo es relativo también. Bas Ferreira no sería un posmoderno, por el contrario, tampoco sería un moderno a rajatabla. No, sin duda que no. El tema es que se habla de un posmodernismo y ya estamos hablando de algo de filosofías light prácticamente, pero en el caso de Bas Ferreira dice en un momento acerca de que y esto le interesa como lector de Nietzsche, que es lo que me parece a mí la intensidad, la energía en la palabra y el no caer en conceptos que son fosilizados, ¿no? Y ahora estaba buscando la cita que vos me empleás, que está muy bien, de gente que ya solo discute para mantener esos criterios, o sea que no quiere cambiar y que solo discute para mantener esos fósiles. Esos fósiles. De hecho llega a decir, tomando una cita de Nietzsche,
las creencias fósiles, ¿no? Es decir, son creencias fósiles que sería lo mismo que hablar de dogmatismo, que sería una creencia que no es cuestionada, una creencia que es asumida y que se asimila más a la fe religiosa, por ejemplo, sí, que a una fundamentación filosófica. Sí, incluso de la fe, lo encontré acá, lo que dice Eva Ferreira, dice: el hombre que sobre estos problemas inciertos, dudosos, oscuros, se ha formado una convicción hasta el grado tal que ya no puede pensar libre y sinceramente. El que, por ejemplo, ya no puede ni sabe cambiar ideas, sino solo, no puede ni sabe cambiar ideas, sino solo discutir para imponer una convicción irreductible, ha cerrado, se ha insensibilizado su espíritu para las influencias racionales y hasta afectivas. El mal espiritual es ya irreparable. Sí, es espléndido. Mejor que Eva Ferreira no lo podemos decir. No, la verdad que no. Tiene que ver mucho también con y esto también, aunque no lo mencionó ahí, pero está muy presente en la obra de Nietzsche, que incide en estos autores, con la idea del cuerpo, ¿no? Es decir, de cómo eso termina arraigando en el propio cuerpo de los seres, de las personas. Claro. Es decir, las creencias se terminan arraigando y las creencias se convierten en un factor determinante de comportamientos, en muchos casos no conscientes. Claro. Y de ahí que uno luego pueda discutir o tomando algunas ideas, pero esas ideas son el resultado de creencias fosilizadas. Claro. Y Ferreira incide y dice: ¿y cuándo nos damos cuenta de que estamos fosilizados? Y bueno, con el uso del lenguaje, la propia palabra, hay determinadas palabras que indican que cierran, claro, y hay determinadas palabras que abren. Claro, y se van haciendo como lugares comunes, se van encadenando conceptos, entonces todo hablamos bárbaro, hablamos fluido, pero estamos diciendo siempre lo mismo y no estamos cambiando en absoluto nada, ¿no? Exactamente. Pablo, esperamos un poquito, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos en La Máquina de Pensar conversando con el profesor Pablo Drebs en torno a Nietzsche en Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el profesor Pablo Drebs en torno a su libro Nietzsche en Uruguay 1900-1920. Nos entusiasmamos. Acá hay 3 escritores que Pablo hizo el análisis, que son Rodó, Reyles y Eva Ferreira, y nos entusiasmamos con Eva Ferreira. Estuvimos hablando de Eva Ferreira y Nietzsche, los dos bloques. En este bloque vamos a tratar de hablar de Carlos Reyles, que yo no lo he leído, me sorprendió mucho. Yo pensaba que era un narrador, pero también es ensayista, y aparte alguien que realmente se entusiasmó con Nietzsche, pero con no la parte de Eva Ferreira, ¿no? Exactamente. El primer precedente entre cómo llegué a Carlos Reyles y Nietzsche. Hay un profesor en Argentina que trabaja en la Universidad de Córdoba que hizo el único estudio previo a esto que hay de recepción de la obra de Nietzsche en Uruguay, pero solamente en la obra de Reyles. Y a mí, ahí fui a la obra. ¿Y quién era Reyles? Porque la verdad desconocía mucho de Reyles, sabía que había sido un escritor modernista, y bueno, y ahí empecé a estudiar a Reyles y su relación con Nietzsche. Reyles es un personaje y un escritor bastante problemático sobre todo en su conversión. Reyles empieza siendo modernista, íntimo amigo de Rodó, y luego se va yendo hacia la otra esquina de José Enrique Rodó, a tal punto que escribe un libro que es un ensayo donde está la obra de Nietzsche, justamente la incidencia de Nietzsche en esa obra, que se llama La muerte del cisne. Y el cisne es la imagen del modernismo. Ese libro es el anti-Ariel, por decirlo de un modo. Claro, es el anti-Ariel. Y es el Calibán. Es el Calibán, exactamente. Y ahí, para defender sus ideas, que ahora las comento un poco, curiosamente y de una forma muy entreverada, y tomando, como decíamos hoy al principio, un aforismo de aquí y otro aforismo de acá, Reyles toma a Nietzsche para defender lo que es su propuesta anti-Ariel o el Calibán, que es una idea de asimilar, por ejemplo, la cultura del Uruguay más cercana a lo que es el mundo anglosajón y no tanto el mundo latino-francés. Claro. Estaba la generación del 900, toda estaba, digamos, eran altos intelectuales, pensando cómo sería el Uruguay, cómo había que desarrollarlo. Obviamente había ya en 1910, estaba todo es el emergente el Estado, digamos, estaba desarrollando el Estado, y lo que plantea, por lo que decís vos, Reyles, es un desarrollo más anglosajón, achicando el Estado y desarrollando más el capitalismo, digamos. Exactamente, y ahí es donde entra curiosamente la obra de Nietzsche, algunas ideas de su obra que él intenta defender
cómo debería ser el Uruguay de esa época, más asimilado al anglosajón, más al capitalismo de esa época, y interpreta a Nietzsche como el Calibán de la fuerza. La imagen de Calibán, la imagen de ese Calibán, de ese hombre fuerte. Recordemos, perdón, que Ariel y Calibán viene de La Tempestad de William Shakespeare y que rodó, y ahora me entero por tu libro, no sabía, pero en esa época varios lo habían tomado, Renan y otros más, tomaban esos dos personajes como prototipos. Uno, Ariel, sería el defensor de la poesía, del arte, digamos, de la filosofía, ¿no? De hacer las cosas que no sean solo con utilidad, y Calibán era el hombre, bueno, de la pesada, la lucha y el utilitarismo, la producción, ¿no? La creación con fines específicos para sobrevivir, ¿no? Exacto, son, como tú bien lo dijiste, son dos personajes simbólicos que se utilizan para expresar diferentes realidades. Y en este caso, Calibán, por eso es curioso, porque si uno lee la obra de Nietzsche, Nietzsche es como que se aleja un poco a Calibán, y sin embargo lo que hace Reyles es acercarlo cada vez más a Calibán. Hay un forzamiento, digamos, de acercar las ideas de Nietzsche a su propuesta. Por ejemplo, él interpreta un concepto que hoy lo hablábamos brevemente de Nietzsche, muy utilizado, que es la voluntad de poder, y dice que Reyles textualmente que la voluntad de poder es la voluntad de fuerza. La voluntad de fuerza en sentido de violencia, de imponerse, lo cual, eso me llevó a investigar, si con la obra que Reyles disponía para leer a Nietzsche se podía interpretar esa... No. No se podía interpretar. Se podía interpretar, sí, con esa recopilación que hizo la hermana, que dijimos anteriormente, de la voluntad de poder, que sirvió justamente para los nazis. Pero también en esa época, en la época que Reyles lee a Nietzsche, existía el Zaratustra, el nacimiento de tragedia, Más allá de bien y el mal, y otros más, donde Nietzsche también habla de la voluntad de poder, y no en términos de violencia, sino en términos de creación. En términos de creación. Y entonces, digo, hay mucha confusión en Reyles, pero sin embargo es un ensayista muy interesante. Perdón, pero más que confusión, él lo que quiere plantear es como que el mundo, lo que rige el mundo, es la lucha y la fuerza del más apto, o la fuerza, digamos, del que tiene más fuerte, digamos, ¿no? Y entonces le gusta a Nietzsche, por lo que yo interpreté, porque no hace el elogio a los débiles que, por ejemplo, puede hacer el cristianismo, por decir algo. También hay algo anticlerical en él, ¿no? Totalmente. Entonces usa todo eso para decir que si nos solidarizamos, si estamos con eso, nos vamos debilitando, y lo que termina siempre, lo que ordena el mundo es la fuerza, que gana. Exactamente, el hombre, el idealario, ¿no? El fuerte es el que... El darwinismo social. Exacto, también. Y lo que está de fondo, y Reyles era un gran lector también de Spencer y de Le Bon, son dos autores ingleses y franceses que están escribiendo una especie de... justamente darwinismo en el terreno más económico, ¿no? Es decir, la lucha, la sobrevivencia al más fuerte, que sería otro tema para decir, bueno, Nietzsche estaría de acuerdo, o Nietzsche estuvo de acuerdo, porque Nietzsche escribió sobre Darwin, sobre la tesis de Darwin, sobre la idea de la supervivencia. No, decía Nietzsche, porque esa tesis de la supervivencia es una tesis conservadora. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conservadora en el sentido de que uno solamente lucha para conservar. Para tener lo que ya tenemos. En no cambio, se conquista, digamos, no hay un salto. Se contradice con la idea de voluntad de poder. La voluntad de poder es siempre un ir a más. Siempre tener un ir a más, no querer conservarse esta idea. Nietzsche planteaba, te pregunto, porque capaz que estoy tirando afuera, digamos, Nietzsche planteaba incluso no solamente el tema del pensamiento, eso de que yo digo, de que las cosas no están todas unidas, o sea, que hay un continuo, que no están separadas como las pensamos, sino que el lenguaje va cambiando, y que la propia humanidad va cambiando, y que puede así ocurrir una mutación y que ocurra otros saltos, digamos, como que somos una tensión de un salto a otro. Él, por ejemplo, dice en un momento, en una cita que vos planteás acá, que habría que ver en la época de los primitivos, los cavernícolas, que los cavernícolas que actuaban sin dudar eran los que sobrevivían, y los que dudaban un poco, eso era un tigre, o sea, no sé qué, eso se los comía no sé qué, digamos, ¿no? Entonces ya había, y él decía que nosotros traemos en nuestras espaldas esa idea de que hay que decir rápido, sin dudar, y cuando en la duda está la creación. Exactamente, sí, hay muchos dualismos, hay muchas matices, sobre todo, porque Nietzsche es un filósofo del matiz también, ¿no?
Y eso es lo que apunta, es un filósofo del matiz porque justamente él no da nada por concluido, no da nada ni siquiera el lenguaje, de hecho el lenguaje para él es creación pura. Y la humanidad tampoco está concluida. No está concluida para él. O sea, nosotros somos una especie que no está concluida. Por ejemplo, por ponerte y que por seguir con Reyles, la idea del superhombre, que es una mala traducción, pero es la que tenemos. Es la que tenemos porque siempre hablamos superhombre, hablamos de un hombre que si nos viene la idea Superman, claro, ¿no? Claro, bueno, sí, sí. Pero no sería el sobrehombre. ¿Pero qué sería ese sobrehombre? El hombre que está más allá de el bien y el mal. El hombre que está más allá de una sociedad donde hay unos valores que indican qué es lo que está bien y estar a hacer mal. El hombre que está más allá de la sociedad nihilista, que luego lo plantea, ¿no? Ahora, es una hipótesis. ¿Y cómo sería ese hombre? ¿Lo plantea? Exactamente, es una hipótesis. Ah, no lo describe tampoco. No, lo describe, pero como una hipótesis. Él no dice que el superhombre se realizó o él es el superhombre. Sí, en ningún momento. Sí. Eso es una pésima interpretación. Bueno, pero eso había esa idea de como que él se creía un superhombre o algo así también. Y sobre todo el tema del más allá y del bien y del mal es como la idea de saltar la moral. Ahora te pregunto, es lo que quería, digamos, en esa era un hombre, ese sobrehombre, es un sobrehombre que tiene una moral autónoma. Sí, de él, digamos. Una moral autónoma que se basa sobre la idea de la creación propia a través del lenguaje. Pero el lenguaje sabemos que no es algo que uno inventa por sí mismo. ¿No viene impuesto, digamos, esa moral pues, desde afuera o no? Pregunto. Esa moral, sí, obviamente que sí viene impuesta por unos valores, pero lo que hace, y Nietzsche lo deja claro, es que el poder tomar esa moral y construir otra cosa, por ejemplo. Ah, correcto. ¿No? Es decir, construir otra cosa diferente que haga, y ahí sí puede, por eso sí, las malas interpretaciones o los matices, ahí sí hacer un hombre fuerte. ¿Pero qué entendemos por hombre fuerte? Sí, o un sobrehombre, alguien que ¿no? haya el próximo paso, digamos. El próximo ¿no? paso. En el 2001, Odisea del Espacio, lo que se plantea es que precisamente hay un salto de los cavernícolas al siguiente, el siguiente paso, digamos. Por ejemplo, Nietzsche no estaba de acuerdo con las revoluciones. Y otra pregunta, el tema es que se nos va el tiempo, nos quedan 5 minutos. Con Reyles, este hombre escribió esto, este hombre planteaba, digamos, el oro también, planteaba como que el tema del dinero, todas cosas que parecen contrarias al temperamento uruguayo, porque Ferreira sí parece, digo, o por lo menos a la generalidad, al estereotipo, digamos, uruguayo. Él lo que plantea es la lucha, el tema del dinero, el que gana dinero, me refiero a Reyles, ¿no? Sí, exactamente. El que triunfa es un reconocimiento social. Exactamente, Reyles también por su condición de apoderado, de empresario, obviamente llevó, como se dice, no todo el agua a su molino, ¿no? Pero sí, es curioso, y de hecho lo hablábamos anteriormente, prácticamente no se lee a Reyles, o son muy pocos los que leen a Reyles, y porque no está muy a tono con lo que es la mentalidad del uruguayo típico, o por ejemplo con Ferreira o Rodó, que es otro que está aquí, ¿no? Sí. Nos quedan 4 minutos para hablar de Rodó. Perfecto. A ver, vos lo que decís es que Rodó no simpatizaba con Nietzsche, más o menos, pero sí tomó algunas de las ideas. Yo te leí en una de Motivos de Proteo, donde Rodó dice que detrás de toda gran idea o detrás de toda gran nobleza hay una traición. Hay alguien que se apartó del rebaño y que lo traicionó o que se separó. Hay una apostasía, una fe, dice, para fundar otra fe. Exactamente. Y eso es muy nietzscheano. Muy nietzscheano, exactamente. Rodó toma muchas ideas de Nietzsche y hay otras que no las toma. Una aclaración previa en estos pocos minutos que quedan es que justamente el título más largo de la tesis era Recepción y Crítica de la obra de Nietzsche, porque obviamente que eso no queda lindo en un libro y lo tuve que cortar. Pero ¿por qué recepción? Porque a mí no me interesaba tanto la influencia, sino cómo es leído, claro, que es diferente. ¿Cómo es leído Nietzsche? Y Rodó justamente, y Reyles y también Ferreira lo leen, no solamente, no hay influencia positiva, sino que cómo es leído, toman algunas ideas y otras ideas no las toman. Lo asimilan. Lo asimilan, hay una incorporación de algunas ideas y de otras no. Por ejemplo, Rodó, que valoraba mucho lo que era la cultura griega, se asimilan muchas ideas con Nietzsche. Otra idea que también Rodó toma de Nietzsche es la idea de los héroes. Los faros luminosos, los genios. Ariel es un genio. Claro, el riesgo, digamos, y el de separarse de la manada. Y digamos, es lo que hablabas tú anteriormente acerca de Motivos de Proteo, ese separarse, justamente. Pero Rodó, también, como era un pensador de su época, quería articular a ese genio con la masa. Y la democracia. Con la democracia, cosa que con Nietzsche veía en la democracia y en la masa un peligro. Un peligro porque era un peligro de la imposición de una voz anónima sobre
Nietzsche se plantea como un desarrollo del individuo. En un momento Rodó dice que Walt Whitman, Va Ferreira se lo logró de una forma espléndida también, ¿no? Exactamente. El canto a mí mismo, digamos, ¿no? Sí, exactamente. El tema de Nietzsche es el individuo. El tema de Rodó también es el individuo, pero Rodó también quiere, en su proyecto, y sobre todo en Ariel, su proyecto es crear una democracia, diríamos una democracia de excelentes. Claro. Buscar la excelencia, pero no matando a nadie, no dedicándonos solamente a la productividad o al utilitarismo, ¿no? Que es lo que hablaba de Estados Unidos. Una última cosa, sí. Pablo, porque lo mencionaste y me gustaría decirlo porque a veces no se sabe, que Grecia, todo el mundo tenía la idea de que Grecia era algo de la medida, la perfecta medida, el equilibrio, y Nietzsche lo que demuestra es que existe esa medida, perfecto equilibrio, pero también existe la parte oscura, que es lo dionisíaco, lo sensual, ¿no? Las pasiones, y eso es lo que le interesaba también a Rodó también. Exactamente, para Nietzsche y como también para Rodó, hay dos Grecias, y estas dos Grecias se corresponden también a dos épocas históricas. Y que tenemos en el medio a Sócrates siempre. El problema siempre es Sócrates, el gran filósofo. Los presocráticos y los grandes trágicos para Nietzsche fue la cultura más alta que existió en la humanidad. Los presocráticos. Los presocráticos y sobre todo los pensadores trágicos, Sófocles, Sí. Y ahí lo que justamente Nietzsche desarrolla es que hay una cultura donde lo dionisíaco y lo apolíneo conviven normalmente, y que eso muere con Sócrates. Perfecto, ahí se convierte todo apolíneo, todo racional. Claro. Pablo, gracias por estar acá. Obviamente dan ganas de seguir hablando de este libro, porque realmente me hubiera gustado leer estas citas también que haces. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. ¿Este libro se vende? ¿Es de la CSIC? ¿Cómo es? Este libro es de la CSIC, y quiero aprovechar también, se vende ahí en la librería de la Facultad de Derecho, y voy a aprovechar un cortito. El 11 de mayo en el Ateneo del IPA, a las 18 horas, el profesor Yamandú Acosta, junto con el profesor Yamandú Acosta y otros profesores más, vamos a presentar el libro. Perfecto, bueno, avísame, te pido que me avises unos días antes, y bueno, si lo graban sería bárbaro, porque capaz que lo podemos compartir. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Leonardo Havercorn para hablar de Gabazo sin piedad. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.